Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Saludos, yo soy el licenciado Alberto López Merlán y esto es Entre Colegas. En el día de hoy estamos con un invitado muy especial, ¿verdad? Una persona que me emociona mucho poder entrevistar junto a mi colega Alberto, y es nada más y nada menos que el representante Denis Márquez Lebrón. Saludos a ambos, saludos a mis colegas aquí presentes y saludos a todos los colegas y que nos ven y que escuchan este podcast, y a toda la gente que también lo ve. Es un privilegio también estar con ustedes, con gente de esta nueva generación de abogadas y abogados en Puerto Rico. No, el placer es de nosotros y le vamos a decir Denis porque nos dio permiso. Sí, claro que sí. No piense que estamos aquí, así que le agradecemos por esa confianza. Y antes de que mi compañera Leslie le haga las preguntas introductorias, yo no sabía, o sea, lo estábamos comentando fuera del aire que usted es de Gurabo, igual que yo, y para colmo de Celada. Eso es así. Yo no sabía eso, pero me da mucha alegría pues conocer a un pueblano. Y nos había mencionado que usted ha escrito sobre ese asunto. Sí, no, yo primero que nada soy un gurabeño acérrimo. Yo estoy muy orgulloso de mi pueblo por múltiples razones, y yo creo que una de las cosas en dos miradas. Primero, porque yo mantengo una relación con mi pueblo y con mi gente y con mis amistades. Y cada vez que yo los veo, amigos y amigas que yo tengo hace 55, 56 años, son mis amigos, me jalan y me ponen en la realidad de estar con gente que más allá del Capitolio, más allá de ese proceso político, que están batallando día a día y que son gente que yo quiero, respeto y admiro mucho, ¿no? Y por el otro lado, allí son mis raíces, ¿no? Yo me crié en ese barrio, estudié en todas las escuelas de Gurabo, y que me da ese sentido también, que esa crianza, ese modo de ver el país, que cada quien desde su lugar de desarrollo personal pues lo ve, para mí ha sido muy importante, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de donde soy, mi familia es de allí, por razones de vida ya no vivo allí, pero sí es mi pueblo y sigo queriéndolo y sigo visitándolo constantemente. Bueno, tanto es así que no me había mencionado que había escrito un libro como de ensayos. ¿Cómo se titula? Ese libro se titula De Celada a San Juan. Son alrededor de 22, 23 ensayos que un día jalé por una libreta y empecé a escribir. Empecé a darle título. Tengo una gran cuñada, la directora ejecutiva hoy en día de la Fundación de las Humanidades, pero Sonia Canetti, y un día los leyó, estando con ella, otras amistades lo habían leído y me dijeron que eso había que publicarlo. Y dije, ¿qué voy a publicar yo esto? Y la insistieron. Otro gran amigo, el compañero Pablo Ortiz de la editorial Patria, colaboró en el propósito de la edición y la publicación. Y lo que mucha gente no sabe, excepto aquellos que compraron el libro, porque lo dice el libro, y así fue, el 100% de las ventas de ese libro fue para un fondo de becas que yo fundé con mis amistades en Gurabo para apoyar que los estudiantes de Escuela Superior de Gurabo con sobresalientes, pero con problemas económicos, pudiesen llegar a la universidad. Ese era el fondo de becas, el Luz Celeste Reyes, que estuvo activo, cosas de la vida ya no está activo, pero estuvo activo como por 15 años. Y con esta publicación de este libro, además de cumplir con un deseo de publicar un libro y de que la gente leyera mis reflexiones, pues también sirvió para apostar ese proyecto de gurabeños y gurabeñas por la gente de Gurabo. Representante, y aprovechando, ¿verdad?, que estamos hablando de ventas, ¿aún tenemos oportunidad de adquirir una copia de esta obra? Yo no sé si queda en alguna librería, pero me comprometo a hacerle llegar a cada uno una copia. No se preocupen. Por favor, autografiada también, por favor. Eso tiene nos ponemos de acuerdo y yo les hago llegar una copia. No, yo definitivamente tengo que leerlo. Todavía libres. Claro que sí, cuente con eso, que se los voy a hacer llegar. Agradecido. Pues, ¿verdad? Quiero ya, entonces, vamos a comenzar de lleno, porque quiero, ¿verdad?, que todas las personas conozcan toda la información que usted nos va a estar impartiendo hoy, que sepan quién es Denis Márquez, la obra de Denis Márquez dentro de lo que es la legislatura, cómo está compuesta la misma. Así que, sin más, la primera pregunta sería, ¿quién es Denis Márquez? Un poco la contesté ya, un jíbaro de Gurabo que
tuvo el acceso a la Universidad de Puerto Rico como lugar, como hijo de trabajadores y de empleados públicos, que me empezó a formar a nivel de bachillerato y de maestría. Una persona que desde muy joven entró al Partido Independentista Puertorriqueño a luchar por lo que yo creo que es la independencia de Puerto Rico y la justicia social. Y luego cumplir una meta que siempre había tenido desde chiquito a través de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, que me dio esa oportunidad también de formarme como abogado. Y soy un abogado, un político, un legislador, un gurabeño y un ferviente apasionado del deporte y del baloncesto y un apasionado de leer biografías también, otra de las cosas que hago mucho, y un puertorriqueño como muchos y muchas puertorriqueñas y puertorriqueños y puertorriqueñas que salen todos los días a trabajar y a luchar por este país. Perfecto. Derry, le pregunto usted menciona que ingresó en la legislatura, le pregunto desde cuándo. Bueno, ahí hay dos etapas. Cuando la primera etapa en la legislatura fue una etapa, cuando yo estaba estudiando Derecho, estoy en mi último, yo fui una especie de disturno. Yo estudiaba de día, estudiaba de noche, por el trabajo que tenía, era profesor universitario y tenía bastante flexibilidad en términos del horario, y los nocturnos teníamos que graduarnos en 4 años, pues yo lo logré hacer en 3 y medio, ni en los 3 de los diurnos, ni en los 4, sino en 3 y medio. Y cuando me estaba estudiando para la reválida, recuerdo que mi profesor de Derecho Constitucional 1 y 2, don Carlos Gorrín Peralta, me dice: Denis, David Noriega te quiere ver. El entonces legislador del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara y su asesor principal, Víctor García Sáenz Inocencio, que después fue legislador. Y ya yo estaba estudiando para la reválida. Y ahí me reclutaron, tomé la reválida, me reclutaron, y mi primer trabajo como abogado fue de asesor legislativo en la Cámara de Representantes del siglo pasado, así es la vida, del 93 al 96, y luego de ahí salí a ejercer la profesión de abogado desde el 97 hasta el 2016, y regreso a la legislatura en el 2017, ya no como asesor, sino como representante electo por acumulación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Y cabe destacar que usted es uno de los representantes que más, ¿verdad?, ha estado en la legislatura dando continuidad a esas medidas. Sí, nosotros empezamos el proceso, hacer campaña en Puerto Rico, pertenecer a un partido en aquel entonces de minoría, no tener muchos recursos económicos, es complicadísimo tú salir electo. Por lo tanto, en el 2012 yo fui candidato por primera vez a nivel nacional como candidato a representante por acumulación. Recorrí la isla de esquina a esquina, dejé la suela de los zapatos en todas las esquinas de Puerto Rico. Mientras hacía eso, tenía que trabajar en mi oficina de abogado, cosa que yo no tenía la oportunidad de irme de vacaciones para hacer campaña, sino tenía que trabajar como abogado, con la solidaridad y con la hermandad y con la comprensión de mis socios, que si no llega a ser por él, nunca había podido hacer ese proyecto. Ahí no salí electo, me di a conocer. En el 2016 nos damos a conocer y salimos, ya no nos conocían, salimos electos. Hacemos un trabajo que yo creo que sembró las bases para que en el 2020 fuésemos reelectos, y volvimos ahora en el 2024 para ser candidatos y ser reelectos por tercera vez con muy buena cantidad de votos. No, y lo felicito, de verdad, por su encomiable labor. Y le pregunto, Denis, usted mencionó que usted ejerció como abogado, pero que además fue profesor. ¿Puede abundarnos un poquito más sobre eso? Sí, a mí una de mis pasiones en la vida es enseñar. ¿Qué cursos enseñaba? Cuando estaba estudiando Derecho, que había estudiado, enseñaba los cursos básicos de Ciencias Sociales en la Universidad Politécnica en Atorrey. Posterior a eso, pues paso a la legislatura, dejo de enseñar, estando estudiando Derecho, ya ejerciendo como abogado.
tuve la oportunidad entonces de que la Universidad Ana G. Méndez, en aquel momento eran varios recintos, ahora es una sola, tenían la UNE, la UMED, y yo enseñé en todas. Enseñaba cursos de legislación laboral, yo fui abogado laboral muchísimos años, abogado de trabajadores fundamentalmente y de uniones, además de practicar el derecho civil de daños y perjuicios y herencia y el ámbito de la educación especial también. Y en ese sentido, y ser el abogado del PIB en el importante caso de las carpetas, que eso es una historia muy, muy interesante. Y en ese interín, pues, dije, quiero enseñar, regresar al salón de clase. Y me encantó. Ahí di legislación laboral. Di un curso que lo titulaban Derecho Mercantil, pero no era el Derecho Mercantil clásico de la Escuela de Derecho, era más bien el conjunto de leyes relacionadas con el mundo de los negocios, que incluía desde el asunto de las personas jurídicas, derecho, un poco de derecho civil, un poco de contratos, un poco... Y a mí me encantaba. Y de ahí surgió gente de ese curso, lo digo con mucha humildad, pero lo digo con mucho orgullo, surgió gente que luego me dijeron que por haber tomado ese curso decidieron entonces estudiar derecho. Y son colegas hoy en día, son nuestros colegas hoy en día, y algunas de esas compañeras pues ya no los veo tanto, ya no voy casi a los tribunales, pero fue parte de ese proceso y me encanta. Y todavía vengo de la semana pasada de ir a 3 cursos de la UPI, de la Escuela de Comunicación Pública, a dar mis charlas sobre la historia de la persecución política y el carpeteo en Puerto Rico. Y me trato de mantener de alguna forma vinculado a la enseñanza. Y estoy segurísimo que voy a volver a hacerlo. No, y qué bueno que menciona ese tema, porque eso es un tema súper interesante tal vez para otro episodio. Claro, cuando gusten. Una así historia, que nos encantaría explorar esa posibilidad. Claro, un caso que tuve la oportunidad de ser el abogado del PIB en el caso de las carpetas y del comité de abogados de la parte demandante de todos los casos de las carpetas durante más de 15 años. Ok. Que duró la segunda parte del litigio. Eso es por otro día, porque son varias etapas las del caso de las carpetas. No, pues, ojalá cuando pudiésemos sacar un espacio para poder informar a la ciudadanía, no solamente a los colegas, sino a la ciudadanía. Claro que sí. Porque sabemos que pues con esos temas a veces, pues... Sí, hay mucho que hablar, y una de las cosas que a mí me gusta hacer de ese tema es que independientemente de la ideología política de las personas, la violación de derechos humanos y constitucionales de las personas no debe ocurrir en ningún sistema. Y yo le añado a eso ni la criminalización de una ideología. Ahí se criminalizó una ideología por parte del gobierno de Puerto Rico. Y entonces yo creo que eso es importante que los abogados y las abogadas lo sepan, pero como tú muy bien dices, el país en general. Y cuando me invitan a la universidad, particularmente a gente de nuevas generaciones que no lo vivieron, que no lo conocieron, es importante que lo comprendan. Estoy completamente de acuerdo con usted, y como usted dice, nosotros como abogadas y abogados nos debe preocupar. Claro. Tenemos de cierta manera un deber ético de proteger a la ciudadanía y evitar que se violen derechos constitucionales como lo son el tener una ideología política, la libertad de expresión y otras libertades. Y asociación. Y la libertad de asociación. Y todo el artículo 2, en el caso de las carpetas, yo les podría estar hablando aquí de la violación del listado casi completo de los derechos que emanan del artículo 2 de la Constitución y de la Carta de Derechos, la Declaración Universal de Derechos del Hombre también, que es parte de ese entramado que nos aplica como país también. Y hablando de la Carta de Derechos brevemente, de manera breve, ¿usted entiende que ahora mismo ¿verdad? La Carta de Derechos continúa siendo una de primer orden, o usted entiende que hay derechos que todavía deben... Bueno, yo creo que es una Carta de Derechos con la realidad política que vivimos, subordinada a las leyes federales de los Estados Unidos y subordinada también a la ley promesa, ¿no? Que tiene efectos sobre el ejercicio de derechos constitucionales, aunque una gente no lo comprenda, como es el derecho al resarcimiento, al debido proceso de ley, pues la ley promesa ha trastocado todo eso. Yo creo que con esa realidad y de que la Constitución del 52 tiene un grave problema de que no es realmente una constitución por la realidad colonial de Puerto Rico y por más allá de lo político, de los propios jurídicos, los casos que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que así los resuelven, ¿no? Y desde el punto de vista del derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, ¿no? Y de su Comité de Descolonización. Pero la Carta de Derechos, en el contexto social en que se aprueba,
fue una avanzada. No nos olvidemos que se aprueba post Segunda Guerra Mundial, post Declaración Universal de Derechos del Hombre. Eso no significa que por la sesión 20, que por el poder político de los Estados Unidos se eliminó, que era el conjunto de derechos sociales, era ese balance que hacía la Constitución de derechos individuales en función de esas luchas ideológicas políticas de los grandes polos de la década del 50. Estamos hablando del polo de los Estados Unidos y el polo de la Unión Soviética, ¿no? Capitalismo versus socialismo, derechos individuales versus derechos colectivos. Eso se refleja en las constituciones alrededor del mundo, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas muy buenas en la Constitución. Hay unas expresiones muy importantes. A mí una de las más que me preocupa, y lo veo de manera constante, es la sesión 11. En Puerto Rico hay una tendencia de los medios, de diversos sectores, de minimizar el derecho constitucional a la presunción de inocencia, al silencio del acusado, al derecho a la contrainterrogación de testigos. Estamos hablando de que es el derecho que le está diciendo, dice que frente al Estado con toda su maquinaria, lo único que tiene el ciudadano frente a esa maquinaria del Estado que te está acusando, sin entrar a la veracidad de la acusación, porque de eso es que se trata el proceso. Si el Estado cumple con probar más allá, el concepto de más allá de duda razonable, el jurado, esa sesión 11 para mí es valiosísima y hay una sensación en el país, estoy entre colegas, de que me parece que hay que defenderla con mayor ahínco, porque es una sesión para defender particularmente a mucha gente pobre, a mucha gente desposeída en este país, frente al Estado. El Estado tiene todo el poder y tú lo que tienes son tus derechos constitucionales, y en este caso a través de un abogado que en múltiples ocasiones se ejercen, ¿no? Y me parece que es fundamental ese y todos los demás, yo todo, pero un poco aprovecho esta oportunidad de este espacio a resaltar esa preocupación que tengo, ¿no? De minimizar lo que significa ese derecho y de que un poco quiere prevalecer entre algunos sectores del país que el que no tiene hecha, no tiene sospecha y que hable y que no lo diga todo, cuando es una realidad mucho más compleja eso. Y obviamente sí, la libertad de expresión, el derecho a la unión obrera, el derecho a los trabajadores, que está en la sesión 14 y 15, también son derechos fundamentales, importantes mencionarlos. Yo tengo que decir, antes de entrar ya de lleno al tema que nos compete de hoy, que estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, y me preocupa mucho. A veces los medios de comunicación, sin duda alguna, juegan un papel fundamental en todas las sociedades democráticas. Parte de la libertad de esa propia Constitución, la libertad de prensa, ¿no? Exacto, pero me preocupa que en algunas ocasiones estén utilizando ese mecanismo para presionar a ciertos jueces o a ciertas personas y precisamente despojarlos de ese derecho constitucional de que hay una presunción de que aquí uno es inocente hasta que se pruebe más allá de toda duda razonable. Y que el derecho a la fianza no es un castigo. Así mismo. Que el derecho a la fianza no es una multa. Que el derecho a la fianza no determina si tú eres culpable o no. Es una garantía constitucional basada en la presunción de inocencia de que tú garantices mediante una fianza tu presencia en el proceso judicial. Y entonces un poco uno oye a la gente, uno escuchaba a una colega el otro día en la televisión decir que cuando X juez puso X fianza, ¿y qué mensaje está enviando ella? Y otra colega le contestó, me parece que muy bien, los tribunales no están para enviar mensajes, es para hacer determinaciones de hecho y de derecho con sus virtudes, con sus defectos, con sus problemas, pero tenemos que creer en ese sistema y tratar de transformarlo y de mejorarlo, pero es un derecho fundamental, esos derechos. No, sí, yo completamente de acuerdo y me preocupa a veces que las juezas y los jueces, por el miedo a lo que la prensa va a decir, a veces sus determinaciones no son basadas en derecho y es alarmante, pero voy a hacer ya la pregunta dirigida porque si seguimos hablando aquí no vamos a entrar. Tenemos para 20 podcasts. Pero de verdad que son temas muy interesantes y de nuevo, si podemos colaborar nuevamente. Cuando guste. Pero sí, entrando ya de lleno al tema por el que lo invitamos aquí el día de hoy, le pregunto, para aquellas personas que no saben, ¿cómo es que está compuesta la Asamblea Legislativa? Bueno, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico es un sistema, para comenzar, yo creo que la definición básica es que es un sistema bicameral. Es un sistema de 2 cámaras. Vemos gente
que creemos que debe ser por la composición poblacional de Puerto Rico y la realidad política de Puerto Rico, debería ser un sistema unicameral. Incluso cuando se estableció el sistema bicameral en Puerto Rico, habían planteamientos desde la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico a esa Asamblea Constituyente de promover un sistema unicameral. Pero la realidad es que es un sistema bicameral que se compone de 2 cámaras, de un Senado y de una Cámara de Representantes, y que el Senado de Puerto Rico, excepto este cuatrenio, que sé que lo tienen en las preguntas y lo discutimos de eso, como regla general tiene 27 senadores. Y la Cámara de Representantes tiene 51 representantes. Y tomemos en términos, pensemos en el mapa de Puerto Rico. Y dividimos a Puerto Rico en 8 pedazos. Estamos dividiendo a Puerto Rico en 8 distritos senatoriales. Y cada distrito senatorial tiene derecho a elegir a 2 senadores por distrito. Por lo tanto, ya tenemos 16. ¿Cómo se determina esto? A raíz de que la Constitución estableció unos distritos cuando se inició la Constitución, y luego cada 10 años del censo que se hace en Puerto Rico, en los Estados Unidos, el censo poblacional, se analiza por un comité de la jueza presidenta del Tribunal Supremo y 2 miembros de 2 partidos políticos. En este caso siempre ha sido el PNP y el Partido Popular. Rediseñan los distritos senatoriales y determinan a base de criterios poblacionales la composición. El mejor ejemplo es San Juan. Décadas atrás, San Juan, el distrito senatorial era San Juan. Ahora no. Ahora incluye Aguas Buenas e incluye una parte de Guaynabo. Otra parte de Guaynabo está en el distrito de Bayamón, que incluye Toa Alta, Toa Baja. Y así tú vas a ver la subdivisión. Los otros 11 senadores son por acumulación, que acumulan votos alrededor de todo Puerto Rico por disposición constitucional. Esa isla que tiene 8 distritos senatoriales, si a su vez ese distrito lo dividimos en 5, hay 5 distritos representativos por cada distrito senatorial. Por eso hay 40 representantes por distrito. Tomemos San Juan. Desde Viejo San Juan, La Perla, Santurce, Barrio Obrero, Villa Palmera. Me perdonan los de esa zona porque no voy a acordar de todos los sectores. No te preocupes. Y llegamos hasta parte de Atorrey. Ese es el precinto 1 de San Juan. Atorrey y parte de Puerto Nuevo, el 2. Río Piedras, Contriclós, el 3. El 4 más hacia Cupey. Y el 5 era todo Cupey. Con el cambio poblacional, ahora el 5 comprende zonas rurales de Guaynabo y Aguas Buenas. Y así se eligen, y 11, entre ellos estoy yo, 11 representantes por acumulación que acumulamos votos alrededor de toda la isla. Y ahí está esa composición. 27 en el Senado y 51 en la Cámara, excepto este cuatrenio, que no lo digo ahora porque sé que lo tienen entre las preguntas. Y más allá del beneficio económico, le pregunto, ¿estaría preparada la legislatura para la unicameralidad? Eso es una muy seria. Yo creo que sí. Yo creo que cuando yo miro el proceso y lo he estudiado y lo estoy mirando y miro el proceso, sí, pero acompañado de algo, licenciada, que es muy importante, la proporcionalidad. Si tú sigues haciendo el modelo de que el que lo gana todo, como pasa este cuatrenio, que tú tienes una supermayoría en ambos cuerpos, pero la realidad política del país no es ese. Es un poco un país mucho más cerrado. El PNP ganó la gobernación y la política puertorriqueña en términos generales 38, 39, 40% de los votos. Pues tiene más de 2/3 partes, tiene el 66% de representatividad senatorial y cameral. O sea que el diseño de los distritos no es un diseño que es cónsono con la realidad política. Por lo tanto, a mí me parece que en la medida en que tú hagas una sola cámara, pero que la misma sea de carácter proporcional, que refleje más allá de criterios poblacionales o distritales, que refleje el resultado de la votación de cada elección. Ok. Y le pregunto, Denis, bueno, nos permitió que le dijéramos Denis, ¿qué poderes, ahora sí, cambiándole el tema poquito, qué poderes tiene la legislatura más allá de crear leyes? Bueno, yo creo que, ese es el fundamental y el principal. Un poco, para que no lo conozca, artículo 3 de la Constitución. Cualquier persona que quiera ver la estructura política y los poderes del Poder Legislativo,
mira el artículo 3. El 4 es el Ejecutivo y el 5 es el Poder Judicial. Y en ese sentido, pues obviamente, el poder de la creación de legislación, que es el poder, como tú muy bien señalas, es fundamental, pero está el poder también de fiscalización del Poder Ejecutivo, inclusive del Poder Judicial. Y que además que esa legislación debería responder a los intereses del país, de los grupos sociales, de los intereses sociales, económicos y políticos del país, que no siempre es así. Y por lo tanto, ese poder encumbrado del poder legislativo, de ahí emana el poder de fiscalización, el poder de investigación. Para tú crear legislación en ocasiones tienes que investigar. Para tú crear legislación en ocasiones tienes que conocer lo que la gente reclama. La legislación, y eso es parte de un tema de sociología del derecho más de otra cosa, siempre va más atrás que el cambio social. Muchas veces se dan problemas sociales, se dan situaciones sociales, y luego de que se genera esa conducta, o que se genera ese poder, ese problema social, o que se genera esa injusticia, entonces que se viene a legislar. Y entonces eso es bien importante para entender la realidad y el marco de lo que es el poder legislativo. Se ha mostrado resistente el Poder Ejecutivo en ocasiones cuando la legislatura intenta ejercer ese poder de fiscalización. Sí, además que históricamente es así. No olvide que la Constitución de Puerto Rico se diseña bajo un poder grandísimo del Partido Popular en 1952. La hegemonía del Partido Popular, el partido poderoso, el partido que ganaba en todo Puerto Rico. Por lo tanto, cuando uno ve el diseño constitucional, es de diseño, hay un poder ejecutivo más fuerte que un poder legislativo. La legislatura se reúne por sesión extraordinaria de enero a junio y por ley de agosto a diciembre. Pero si se quiere reunir la Asamblea Legislativa por razones extraordinarias, no lo decide la Asamblea Legislativa, lo decide el Poder Ejecutivo, lo decide el gobernador, porque era parte de ese control histórico. La Asamblea Legislativa necesita que más de 2/3 partes vayan por encima del gobernador cuando el gobernador o gobernadora en este caso veta una ley. Eso en Puerto Rico ha ocurrido tan pocas veces que yo creo que 5, 6, 8, 10, no es un buen tema para uno investigarlo, pero el cuatrienio pasado ocurrió en una ocasión. El cuatrienio anterior no ocurrió nunca. Y yo dudo que este cuatrienio ocurra. En una ocasión ocurrió el cuatrienio pasado, con una ley que tiene que ver con cooperativismo, que se logró convencer que hasta los legisladores PNP, claro, no nos olvidemos que es una ley que luego la Junta de Control Fiscal la detuvo, por lo tanto tu voto por encima del gobernador no tiene tanto efecto jurídico. Y en ese sentido siempre ha habido la legislación que hay, aquí hay mucha... no legislación, mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de los Estados Unidos del enfrentamiento que ha tenido que el Poder Legislativo ir a los tribunales contra el Poder Ejecutivo para ceder información, para que reconozcan el poder de investigación, para que reconozcan el poder de citación de testigos, para que reconozcan el derecho de las minorías también a participar de ese proceso político de investigación. O sea que por diseño, a lo mejor no es el concepto más correcto, pero por diseño había un poder ejecutivo más fuerte, pero por lo menos yo soy de los que promueve, y se los recalco muchas veces en el hemiciclo, que independientemente de las visiones ideológicas que tengamos cada uno, que representamos allí partidos políticos diferentes, tenemos que crear la institución como institución, no de una pelea constante con el Poder Ejecutivo, sino de realidad de una fiscalización. Aquí la experiencia me dice que cuando el gobierno y la Cámara y el Senado son iguales que el Ejecutivo, disminuye ese poder de fiscalización. Cuando ocurre como el cuatrienio pasado, que había mayor diversidad, hay mayor fiscalización. Algunos le quieren llamar enfrentamiento. A mí me tiene sin cuidado. A mí lo importante es que sea enfrentamiento, fiscalización, que creo que lo importante para eso es que está la Asamblea Legislativa. Y le pregunto, ¿cuáles son los puntos importantes, ¿verdad? Y esto es ya entrando en lo que es el rol del legislador. Ya usted habiendo establecido cuál es la importancia, ¿verdad? Y cuáles son esas funciones que se llevan a cabo en la legislatura. ¿Cuáles son los puntos importantes que tiene que tomar en cuenta un legislador al evaluar una medida? Yo creo que la primera es una bien básica, leérsela.
y lo digo con todas sus letras. No me diga que hay algunos que no la leen. Te lo garantizo. Y si quieren, como notarios que deben ser, levante la mano derecha y los juramentos ante ustedes. Te lo garantizo, porque es que yo llevo 9 años allí y se lo puedo decir con la mayor certeza de que hay gente que llega allí. No estoy diciendo todo el mundo, pero hay un grupo de personas que no leen realmente lo que está, lo que está. Y gente que me parece una cosa patética, que tú entres a un hemiciclo de la Cámara, le dejas un botón, porque eso es electrónico, y votes sin comprender, entender, escuchar en ocasiones el debate legislativo, aunque luego votes en contra, pero para eso es el debate legislativo. El debate legislativo nutre el diario de sesiones, y ustedes saben, los colegas saben que para a veces interpretar una ley, conocer el propósito de la ley, es importante conocer ese debate legislativo. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de tener conmigo un certiorari ante el tribunal, o una apelación, no recuerdo bien, ante el tribunal apelativo. Me lo enviaron, y esto lo digo, no creo que estoy usando el peor ejemplo en esta ocasión, pero lo voy a usar. Me estaban citando en ese alegato, porque yo planteé que esa ley que se estaba aprobando era inconstitucional. Y yo estaba dando en el hemiciclo los argumentos para que fuese inconstitucional. Por lo tanto, independientemente que fuera yo, había un legislador planteando una inconstitucionalidad y está en un diario de sesiones. Lo menos que debe hacer un legislador, más allá de ir a votar un momento dado, es escuchar ese debate. Además de leer, estudiar las posiciones que asume la diversidad de personas sobre un tema en particular. Comprender y analizar los efectos que va a tener esa legislación, porque eso no se queda ahí, eso tiene una consecuencia en tercero. Por lo tanto, leerla, comprenderla, estudiar, conocer las diversas posiciones. En el caso de que se está cambiando una ley, ¿por qué se está cambiando una ley? ¿Por qué se está derogando una ley? ¿Por qué se está creando una ley nueva? Y en el caso mío en particular, me fijo mucho en proyectos que limitan derechos. ¿Por qué se está limitando un derecho? Pues como tiene que ser una ley que cumpla con unos criterios de unos escrutinios constitucionales sólidos, ¿no? Y eso tiende, les puedo decir con la mayor franqueza, tiende a ser un voto en contra de mi parte, ¿no? Y yo creo que esa es una responsabilidad que uno tiene que tener como legislador en ese proceso de aprobación de leyes en Puerto Rico. ¿Tiene entonces beneficio o tendría beneficio ser abogado para poder ser legislador? Sí, no. Para mí ha sido de gran beneficio desde mi perspectiva. Pero yo creo que tiene que haber diversidad en la legislatura. No puede ser, digo sí, porque como me gusta mi profesión, la estudié con pasión, la he trabajado con pasión, pues si tú te gusta tu profesión, la trabajaste con pasión, la utilizas, pues oye, pues si la vas a ir a otro entorno donde la puedes también utilizar eso, pues sí, la contestación es que sí. Pero tiene que haber diversidad. El mejor ejemplo es la delegación del PIB ahora en la Cámara. María Luz es abogada, senadora. Adrián González es abogado, senador. Adriana Gutiérrez es abogada, representante. Denis Márquez es abogado. Nelly Lebrón, nuestra quinta representante, maestra de música, maestra de educación especial, profesora del Conservatorio de Música y una de las voces más importantes, si no la más importante, como voz y cantante de la bomba puertorriqueña. Pues Nelly tiene un montón de experiencia, un montón de análisis diferentes al que yo tengo. Nosotros construimos como abogados y abogadas un tipo de análisis. Esa construcción está siempre fundamentada en el derecho, ¿no? En múltiples ocasiones. Ojo también con qué tipo de derecho positivo o el derecho a la transformación social. Pero tiene que haber, a tu pregunta, tiene que haber una diversidad, tiene que haber una representatividad de toda la sociedad. Claro, en mi caso como abogado, y en mi caso además como abogado litigante, yo litigué muchísimos años e interrogué muchísimos años en los tribunales y en los foros de arbitraje laboral y en los foros administrativos. Por lo tanto, esas herramientas me han servido a mí de mucho en el proceso de investigaciones legislativas. Cuando la legislatura se investigó el robo y el fraude en plena pandemia, no sé si lo recuerdan. Yo creo que ustedes estarían estudiando Derecho, todavía en bachillerato. Estamos todos encerrados. La Comisión de Salud de la Cámara teníamos que ir a la legislatura a investigar ese tema y teníamos múltiples testigos.
pues esas experiencias de vida, esas experiencias que yo he tenido en esas vistas y en otras múltiples vistas, pues me ayudan a mí. Y hay una serie de temas en que uno los domina porque eres abogado. Pero cuando estamos discutiendo el presupuesto, o cuando estamos discutiendo una reforma contributiva, o cuando estamos discutiendo asuntos económicos, yo tengo que recurrir a gente que me ayude con esos temas. Por ejemplo, a mí me asesora por los últimos 3 cuatrenios el doctor Edwin Irizarry Mora, economista, reconocido en Puerto Rico, candidato del PIB a la gobernación. Pues uno tiene que utilizar ese tipo de personas. Temas de salud, pues tienes que recurrir a gente que sabe mucho de esto. Incluso temas de derecho. Y lo puedo decir públicamente porque lo he llamado. Hay ocasiones en temas de derecho que yo tengo mi posición, pero quiero escuchar a otra gente. Y yo le puedo decir que yo llamo al profesor Ariel Caro y le pregunto a Ariel, ¿qué tú piensas sobre este tema? Y Ariel pues, me contesta. A veces llamo a las compañeras y compañeras, entre ellos el licenciado Rubén Parrilla, presidente de la Unión de Abogados de Asistencia Legal. No hay ponencia, estoy estudiando un proyecto, no le pidieron ponencia a la Asociación a la Sociedad de Asistencia Legal. Pues los llamo. De igual forma, puedo llamar a gente que es tener mucha relación en la vida, conocer mucha gente, hacer muchas cosas. Pues uno puede llamar gente que el tema cultural. El tema, pues un tema que yo tengo una asesora en casa, que es mi esposa. Pues por ahí yo empiezo, pero ahí tenemos una red de apoyo. Ella me se llama fulano, se llama sultano, y un tema que el tema de los problemas culturales de Puerto Rico, le trabajo intensamente. Y tú tienes que, en ese sentido, esto no está escrito en ningún libro. Tienes que cultivar amistades, referencias y gente buena que te ayude y que coopere. Y en los cierres de sesiones, un 24 de junio, te bajan con un proyecto por descargue, sin informe y sin nada, y tú dices, ¿cómo voto en esto? Pues también tienes que a veces incluso llamar personas. Y eso es un poco como podría contestarte la pregunta. Y le pregunto, yendo por esa línea, ¿influye cuando se va a votar sobre un proyecto, cuando se va a analizar un proyecto? Estoy casi seguro que la respuesta va a ser que no, pero igual le pregunto, o sea, ¿influye de alguna manera la afinidad política de la compañera o el compañero que esté introduciendo el proyecto para la consideración suya? Bueno, ese no debería ser así. Pero obviamente, ¿cómo te explico eso? Si yo me traen un proyecto de ley de X personas y yo lo conozco de su trayectoria legislativa, yo antes de leer el proyecto, que lo voy a leer siempre, sé por dónde van los tiros. Yo lo conozco. Perfecto, no hay ningún problema. Y uno tiene, por ejemplo, hay unos legisladores que en unos temas estamos en polos opuestos. Estipulada la diferencia. Pero para sorpresa de uno, hay otros temas en que estamos de acuerdo. Pues entonces uno tiene que tener la capacidad política y la sensatez y madurez política de buscar con ese tipo de personas algún tipo de consenso y acuerdo. El portavoz de la mayoría del PNP, Torres Zamora, radicó una resolución para investigar la proliferación de torneos que hay en Puerto Rico donde explotan a los niños y las niñas en Puerto Rico. Están jugando todo un día, hay que pagar un montón de cosas. Esa misma preocupación me la levantó gente de mi oficina. Empezamos a hablar del tema y yo radico lo mismo. Yo no trato de radicar cosas que hayan radicado, pero en el cruce, como no se había dado la primera lectura, yo no sabía que él había radicado un día antes lo mismo que yo. Pues se supone por reglamento que se apruebe la primera que se radicó del mismo tema. Pues yo, la mía, la dejo ahí tranquilita y le pedí a él ser coautor. Yo voy a empujar que se apruebe su medida política. Eso es lo que dice la sensatez. Pero el canibalismo legislativo nos dice otra cosa, que es que en la medida en que tú no seas mayoría, es muy pocas las veces que te van a aprobar algo a ti. En los 8 años que yo llevo en la Asamblea Legislativa, en más de 700 proyectos que yo he radicado en 8 años, 300 y pico en una y 300 y pico en la otra, un solo proyecto de mi autoría se ha convertido en ley. Uno.
del cual estoy orgulloso. Es el proyecto que permite que jóvenes que fueron juzgados como adultos y que se les haya impuesto una sentencia altísima porque se les puso de manera consecutiva la comisión de varios delitos, para propósitos de la Junta, la enmienda fue que para propósitos de la Junta de Libertad bajo palabra te cuenten el primer delito, el de más años, no todos los demás, porque lo que está diciendo, y eso hay un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que lo resuelve, que un joven de 14, 15 años lo va a dejar toda su vida en la cárcel, que tenga una oportunidad de rehabilitación. Y eso es el único que me ha aprobado. He planteado 1000 proyectos más, pero es el único que ha sido aprobado. Y hablando de esos 1000 proyectos más, de esos 1000 proyectos más, Denis, ¿cuáles han sido? Y pico, tampoco llego a 1000. Este cuatrenio vamos a llegar a los 1000. ¿Cuáles son las medidas legislativas más trascendentales que Denis dice, caramba, esta tuvo que haberse convertido en ley? Plan Universal de Salud. Estoy requete convencido. Ustedes los dos, cualquiera de ustedes dos, en algún momento de su vida han cooperado, ya sea por internet o han ido a una actividad para poder pagar el tratamiento médico de una persona. Recientemente de un colega que tenía cáncer. Ahí estamos. Empezamos con el colega. Y duro. Y si es un colega joven, más duro todavía. Pero si es una niña de 5 años que haya que hacer un carnaval de softball o una verbena para recoger chavo, para que un ser humano de 5 años tenga la posibilidad de vivir, pues eso para mí es un crimen que atenta con el derecho a la vida, el derecho humano a la salud. Por lo tanto, para mí es proyecto desde el punto de vista de justicia social. Claro. Porque yo soy independentista y el proyecto de nosotros de la Asamblea de Estatus para mí es fundamental para acabar con el problema colonial de Puerto Rico. Pero en términos sociales, ese proyecto para mí es fundamental, y en términos sociales también llevo 8 años trabajando intensamente el tema. La vida me puso en esa ruta. Yo trabajo múltiples temas, pero el tema del abuso y la violencia sexual contra la niñez es un tema que me ha llegado muy de cerca, que lo he trabajado intensamente, que tengo un grupo, no, al revés, yo colaboro, no es que ellos colaboran conmigo, yo colaboro con un grupo de personas, particularmente mujeres, que son unas heroínas en términos de su lucha para proteger la niñez en Puerto Rico contra el abuso sexual. Y como para mí, desde el punto de vista teológico, son santas, desde el punto de vista monárquica son reinas, y desde el punto de vista social son los mejores seres humanos con los cuales uno puede trabajar algo, que es que dedicarte, con lo duro que es, con lo doloroso que es, dedicar todos los días de tu vida a proteger a la niñez, me parece fundamental. Y ese también es radicado legislación para declaración de emergencia contra el abuso de la niñez en Puerto Rico. Son 2 temas que para mí son fundamentales en la Asamblea Legislativa. Podría hablar de muchísimos proyectos, pero un poco para ganar tiempo y seguir con otras preguntas. Yo creo que esas son 2 de las medidas, unidas, como les dije, a la necesidad imperante y necesaria de este país de que de una vez y por todas se inicie un proceso de descolonización para definir el futuro de Puerto Rico, que me parece que es el problema fundamental de este país. Denis, y le pregunto en sus palabras, ¿qué es la cláusula de minoría? Sabemos que este cuatrenio se activó. ¿De dónde surge? La cláusula de minoría, qué bueno que me lo preguntas, porque yo dije, bueno, esa asignación ya la hice. ¿Por qué la hice? Porque cuando empezó el proceso de que nos dimos cuenta que se podía activar la ley de minoría, como nosotros conocemos este país, y las malas mañas de un joven abogado como yo, no de viejo abogado, yo sabía que iban a tratar de impugnarlo, ¿no? El compañero Adrián González, algún día cuando gusten lo deben invitar, porque una mirada más de la generación de ustedes. Claro que sí. Adrián se convirtió en un duro en ese tema y empezó a investigar. Yo empecé a investigar también Adrián desde el punto de vista constitucional y legal, y yo aportando, hice una investigación desde el punto de vista legislativo. ¿Cómo se manejó eso en la legislatura? La cláusula constitucional de minoría no es otra cosa que fue el intento no más justo, porque no hay proporcionalidad, para tratar de hacer un balance legislativo.
Y por eso en la Constitución se establece que cuando en una o en las dos cámaras legislativas un partido domina con más de 2/3 partes, se activa esa cláusula constitucional, se activa la fórmula que aparece en la Constitución y se activa la fórmula que aparece en la ley electoral, que dice, y yo no sé por qué nos impugnaron los que ustedes que están activos, uno en una carta a otra parte, uno puede decir una cosa, pero luego cuando uno va a radicar un pleito, no necesariamente vas a decir lo mismo que dice en la carta porque ya estás poniendo tu firma. Aunque en la carta también tienes la responsabilidad bajo el canon de lo que firma. Ya la demanda conlleva una formalidad y, mucho más precisa, que era de que la Constitución lo establece y la ley lo establece. El partido que llegara segundo en las elecciones, en su candidatura a la gobernación, era el que es el primero que va a tener derecho a cubrir esa minoría. Y dependiendo del número de legisladores que tenga el partido que dominó, en esa medida es que se añade. Por eso en el Senado se añadió uno más, que fue el compañero Adrián González. Pero en la Cámara, por la fórmula daba para 2. Si hubiese dado para 3, los primeros 2 hubiesen sido del PIB y el tercero el Partido Popular. El Partido Popular y Proyecto de Dignidad decían, no los partidos, unos legisladores, no, que le tocaba al PIB. Bajo unas teorías jurídicas que nadie las comprendía, pero esto es algo bastante sencillo. Parece complicado en la fórmula, pero es bien sencillo. Si alguien saca más de 2/3 partes, hay que añadir más legisladores para establecer un mínimo balance. No para derrotarle esa mayoría, no para equiparar esa mayoría, sino para que haya una diversidad de representatividad. Y por eso las compañeras, entonces tú vas a ir a los legisladores de por acumulación que más votos sacaron del partido y no fueron electos de ese partido. En el caso del PIB, como en la Cámara yo fui el único, vas entonces a distrito. Y fue la compañera Adriana Gutiérrez y luego la compañera Nelly Lebrón. Y en el caso del Senado, María de Lourdes, que salió electa por voto directo al igual que yo, pues para añadir ese ley minoría, que era el compañero Adrián González, pues se recurrió a los senadores por distrito y él fue el más votos que sacó. Y así que se aplica la fórmula. Y más allá, ¿verdad?, de la necesidad de que haya diversidad, como usted acaba de mencionar, ¿qué otras necesidades se cubren por el hecho de que haya presencia o participación de minorías en el Capitolio? Bueno, tratar de hacer un balance. Bueno, lo primero que en mi caso, no es lo mismo estar solo que estar con 3. También hay más trabajo. Yo soy el portavoz. Y antes yo pensaba conmigo mismo y yo decidía, ahora tengo que consultar, ponernos de acuerdo. Pero es también dividir los trabajos de comisiones. Cada uno tiene unos temas en particular que les interesa, como a cualquier ser humano, pues que cada uno los adelante. Pero la presencia de las minorías, haya o no haya ley electoral, ley de minoría, lo que establece es un mecanismo también de otras voces que fueron representadas, que representan a un sector del país. O sea, estamos hablando de que 195,000 personas me dieron el voto a mí. Estaba hablando de casi 200,000 personas dijeron lo que tú planteas, y pues lo digo por lo que tú planteas, Denis Márquez, y dices públicamente que vas a hacer en la legislatura, yo estoy de acuerdo. Ese es el voto de tus ideas, de creer en tus ideas. Alguna gente me dice, yo voto por usted para que vele los míos. Así me lo dicen, todavía a esta altura de la vida. Yo voto por usted para que fiscalice. O hay gente que me dice, yo voto por usted por el trabajo que ha hecho. Y así pasa con otros legisladores de todos los partidos políticos. Hay gente que vota estrictamente por una tradición familiar. Hay otra gente que vota estrictamente para defender su empleo o para defender sus contratos y sus beneficios. Uno debe aspirar a que la gente vote por sus ideas, por sus convicciones. Y por lo menos eso es lo que yo creo. Entonces usted dice que claramente le beneficiaría tener más personas. Claro. Por ejemplo, como María Bueno, Lourdes. yo aspiro a ser mayoría. Claro. Claro, yo aspiro a ser mayoría en las próximas elecciones. Y esa es la batalla que tenemos que dar. Porque hay una combinación de poder ejecutivo. La legislatura aprueba,
Pero el poder ejecutivo es parte del proceso legislativo que tiene que firmar y tiene que determinar si veta o no veta esa legislación. Luego el poder judicial, si hay un caso de controversia, lo interpreta. Pero en el caso de ese proceso legislativo, esa es la aspiración que uno tiene. Ahora, en la realidad, para nosotros es un gran beneficio, y creo que para el país, que haya más representación del Partido Independentista Puertorriqueño en la legislatura ahora mismo. Además, muy orgulloso de quienes están. De la colega Adriana Gutiérrez, que fue mi asesora legal por 8 años. Excelente. ¿Sabe? Y se formó jurídicamente en nuestra oficina y tuvo un proceso muy importante de aprendizaje. La compañera Nelly Lebrón, que ya les hablé de su biografía o de su vida. Y Adrián, que se formó también en la legislatura. Y estamos y están todos los días haciendo cosas. Yo salí para acá y Nelly estaba en la comisión de Hacienda batallando allí. Adrián y yo estuvimos toda la mañana preparándonos para la vista de la secretaria de Estado el próximo lunes. Este fin de semana tengo que mirar, repasar la legislación que se va a llevar al hemiciclo. Me ha sonado el celular varias veces. Tiene que haber entrado ya el calendario de medidas para el próximo lunes. Pues uno tiene que prepararse. Ya en mi caso, yo las conozco la mayoría de antemano por el trabajo que hemos hecho, pero hay que prepararse para el lunes también. Definitivamente. Y le pregunto, yo creo que ya usted lo hemos discutido, usted lo ha dicho ya pero le pregunto, ¿cuáles son los retos que enfrentan las minorías en la Asamblea Legislativa? Me imagino que obviamente el apoyo y cambiar la mentalidad. Yo radico 300 y pico de proyectos. Partido Popular, ponle que radique 200 y pico, no sé. Proyecto de Dignidad, 100 y pico más. Es como digo esto, porque la inmensa mayoría de los proyectos de ley, de proyectos de dignidad, yo no estoy de acuerdo, pero tiene que haber uno que otro de proyecto de dignidad del Partido Popular, de nosotros, que cuando alguien lo lea, digo, pues esto es una buena idea, esto hay que echarlo para adelante. Y no hay esa cultura. Es la cultura de yo lo gano todo. Particularmente cuando tienes esta supermayoría. Como lo gano yo todo, tengo un programa de gobierno que fue el que refrendó a la gente, eso es lo que ellos plantean. Pues la legislación, y además la legislación de mayor envergadura no viene del Poder Legislativo. Se prepara en Fortaleza. Es lo que se le llama proyectos de administración, que lo tienes que radicar los legisladores, pero viene de Fortaleza. Por eso cuando usted ve un proyecto de ley, una mera cultura legislativa, tiene el número que se le da. Va en el número ascendente, del 1 por ahí para arriba, otro el cuatrenio. Y en una esquinita dice A1, A2, A3, pues es el proyecto de administración. Que se convierte, no puede entrar a la legislatura porque lo envió la gobernadora. Tienen que los legisladores, de la mayoría en este caso, poner sus nombres y radicarlos. Por eso que ustedes van a ver que todos los proyectos llamados de administración tienen, en este caso, 30 y pico de autores. Pero no fue que los redactaron los 30 y pico. Fue un proyecto de administración. Pero independientemente de la administración, yo creo que se crea mucha legislación por parte de diversos sectores en la legislatura, que me parece que debería haber la cultura legislativa de entender eso, que en términos generales no lo hay. Y le pregunto, Denis, ¿cómo las minorías ejercen ese rol fiscalizador en la legislatura? Bueno, va desde participar de los procesos legislativos en las vistas públicas, aprovechar el tiempo de investigar, de cuestionar, de preguntar, de pedir información. No siempre, alguna gente piensa que uno va a ir a todas las vistas públicas a un proceso confrontativo. No, uno va a hacer un proyecto Yo he tenido la oportunidad, lo hice el cuatrenio pasado, y este cuatrenio no se ha dado, de reunirme con jefes de agencia. ¿Por qué no? Y había un proyecto de ley de la administración el cuatrenio pasado que nosotros, si se le hacía unos cambios, le íbamos a apoyar. Pues el secretario de Hacienda se reunió con nosotros. Pues yo creo que eso es parte de la función del Poder Legislativo. La función también de fiscalizar y la función de denunciar. Pues uno también hay que denunciar las barbaridades, las injusticias y las cosas que están mal hechas. Y en ese sentido, eso es también parte de esa responsabilidad. Y es también salir, como se dice comúnmente, del mármol. No puede estar todo el tiempo. Hay que estar allí.
Pero yo, por ejemplo, antier, yo estaba en Utuado. Estuve en una hacienda cafetalera de un proyecto agroecológico, que no es solo una hacienda cafetalera, es un proyecto de investigación agrícola. Es un proyecto para evitar el desplazamiento de agricultores. Y estuvimos, antes de recorrer la finca, en una mesa así, como 1 hora y media, discutiendo temas de política pública. Lo discutimos y ahora vamos a ver la finca. Y esto es lo que hacemos, esto es lo que pretendemos hacer, esta es la próxima finca. Y eso te da otra mirada, ir a una villa pesquera, estar con los pescadores. La proliferación de antenas de comunicaciones en Puerto Rico, por todos lados, pues ir a las comunidades que se oponen y conocerlas. Estuve el otro día en Camuy y hoy le entregué una carta al director ejecutivo de Acueducto, porque no todo es proceso legislativo, es también responder a las comunidades. Unas comunidades arropadas por aguas usadas. Eso no tiene perdón de Dios. Tú tienes que resolverle esos puntos rápido a esa gente y lo viví allí con ellos, ¿sabes? Y ese es parte del trabajo que tienen que hacer las minorías en esa Asamblea Legislativa. Y le pregunto cómo, sé que de allí dijo más o menos de cómo usted fomenta la participación de la sociedad, pero ¿de qué manera se procura, o sea, la legislatura procura cuando está haciendo sus leyes que la ciudadanía participe? Bueno, eso es un tema complicado. Primero, yo creo que, un poco para la gente que nos está viendo y escuchando, hay un concepto que se llama legislación por petición. Solamente los legisladores y las legisladoras podemos radicar proyectos de ley. Pero si una entidad nos pide que radiquemos un proyecto de ley, el proyecto de ley se radica por petición de esa entidad. Eso no significa, desde el punto de vista reglamentario, que el legislador está de acuerdo con el proyecto. Yo cuando radico por petición de un grupo es porque estoy de acuerdo con el proyecto, para promover esa idea. Eso es parte de la contestación de esa pregunta. Lo otro es más complicado. Eso depende mucho del poder de la mayoría, de abrir la discusión de un proyecto de ley a la mayor participación posible. La ley permite la existencia de cabilderos, que son personas pagadas que van a cabildear, a promover legislación a nombre de sus clientes. Y sus clientes, como regla general, tienen que tener la capacidad para pagar. Y como regla general, para poder pagar, tiene que ser una compañía grande. Claro. Por lo tanto, como regla general, estamos hablando de los grandes intereses, son los que pueden pagar. Los grupos sociales, las ONG, las uniones, las sin fines de lucro, los grupos de derechos de las comunidades LGBT, los grupos feministas, los grupos ambientales, dependen de su capacidad organizativa de reclamar espacios. No solo de ir a decir lo que piensan, sino de que se le escuche y de que la legislación responda a esos mejores intereses. Y eso es un reclamo. Entonces, y de ahí pasamos al otro extremo, que es el descargue de medidas, que no ha pasado mucho pero el cuatrienio pasado por poco rompen el récord Guinness de aprobación por descargue, que es una barbaridad. Eso existe en la Constitución y debe existir, que es que tú puedes aprobar un proyecto de ley sin un informe, pero eso es para momentos especiales. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Después del huracán María, sin aire acondicionado, todo el mundo en maones allí en la legislatura, aprobamos una serie de medidas por descargue para asignar dinero. Alguien se iba a poner, no, vamos a enviarlo a comisión, vamos a hacer un estudio, hombre, no. Todos votamos a favor de esas medidas, porque eran medidas que se hacía falta, que se legislara para asignarle un dinero de manera inmediata. Pero el descargue es un mecanismo excepcional, no debe ser la regla, porque en la medida que se descarga, se evita la participación ciudadana. Y le pregunto, ya entrando al proceso de cómo es que funcionan las cámaras. Cuando funciona. No. Broma aparte. En términos legislativos, comienza con la erradicación de un proyecto de ley, se asigna una comisión. Hay múltiples comisiones. La mitad de ellas no hacen falta. Quizás 2/3 partes no hacen falta. La inmensa mayoría, hay muchas comisiones. Comisión para el estudio de los problemas de la zona norte, de la zona sur, de la zona este, de la zona este. ¿Sabes? Para eso están las otras. Comisión especial de tal tema. Yo creo que deberían existir 6, 7, 8 comisiones y dentro de esas comisiones atenderse, incluso con sus comisiones, atenderse. Pero existen múltiples comisiones y como regla general,
Los proyectos van a comisiones por tema. La comisión tiene el poder de citar a vista pública o simplemente pedir memoriales, que la gente opine por escrito y no haya el intercambio con el legislador. O simplemente pueden rendir un informe sin nada de eso, que me parece una irresponsabilidad, pero en ocasiones ha pasado. Y de ahí pasa al hemiciclo. Y si el proyecto se aprueba en el hemiciclo, va al Senado y cumple ese mismo proceso. Y de ahí a Fortaleza. Si el proyecto empieza al Senado, se da ese proceso de comisión, llevarlo al hemiciclo y luego pasa a la Cámara. Y luego a Fortaleza. Acabo de decir en 2 minutos una charla de proceso legislativo. Quedamos en la oficina de 2 horas. Se lo damos a muchos grupos de interés que nos piden que les demos esa charla de proceso legislativo. Y ese es, bueno, y además de celebrar, hacer investigaciones, hacer fiscalización, y eso fundamentalmente, y también hacer homenajes, algunos buenos, otros que uno no hace sentido a uno de que están gastando fondos públicos aquí, un chorro de cosas que no se deberían estar gastando fondos públicos, pero vamos, esa es parte de la realidad. Hay homenajes que uno entiende que hay que hacerlo para reconocer a la gente desde la legislatura, pero hay otros que uno dice, mira, ¿qué estamos haciendo aquí? A veces ni voy, y me dedico a hacer otras cosas, pero es parte de ese mundo legislativo. ¿Y nos puede explicar de manera breve cómo se introduce y se aprueba una medida, un proyecto de ley? Como te digo, va a la comisión puede hacer con esa medida, que no lo dije en el anterior resumen, y aprovecho, la comisión llega el proyecto de ley y lo puede aprobar tal y como está. La comisión, a raíz de las ponencias o a raíz del análisis que hace la comisión, lo enmienda. Dice, no, esto que se propone hay que hacerle unos cambios. ¿Ok? Incluso puede ser un proyecto de ley para enmendar una ley, pues el proyecto de ley que enmienda una ley, a su vez se enmienda para mejorar la enmienda que se está haciendo. Y de ahí se informa y pasa al hemiciclo. O también puede que el proyecto es tan y tan malo que todo el mundo se opuso, que ha pasado, pero que la idea, bien en el fondo, la idea no era una buena idea, Claro. Que se reconstruye el proyecto y se hace lo que se llama un sustitutivo, que no es otra cosa que mantener la idea original, pero cambiarlo casi por completo. Y ahí un poco el autor de la medida pierde el control de la autoría del proyecto. Mire, y usted nos mencionó comisiones. ¿Qué son esas comisiones? Las comisiones no, y están en el artículo 3 de la Constitución, no es otra cosa que una unidad de la Cámara de Representantes y del Senado que atiende por temas en primera instancia las medidas antes de ir al hemiciclo. Comisión de Hacienda, lo que tenga que ver con tributos y dinero del gobierno. Comisión de Salud, Comisión de los Jurídicos, que tiene que ver mucho con el Código Penal, las leyes de Puerto Rico, Código Civil. Comisión de Gobierno, que tiene que ver con las agencias de gobierno. Comisión de la Mujer, que estoy dando varios ejemplos de la Comisión de Recursos Naturales. Claro. Esas para mí deben mencionar las que son fundamentales e importantes. ¿Y a qué comisiones pertenece Denis Márquez? El cuatrenio pasado pertenecía como miembro en propiedad a todas. Este cuatrenio, la compañera, hay 30 comisiones, creo, 31, 32. Hay comisiones también creadas por ley de la Asamblea Legislativa que fueron creadas por ley. La mayoría de las comisiones de la Cámara son creadas por el reglamento de la Cámara. En este cuatrenio, la compañera Adriana Gutiérrez pertenece a la mitad de las comisiones. La compañera Nelly Lebrón pertenece a la otra mitad. Ya ellas no tienen, como era mi caso, que atender en primera instancia todo el tema, porque después todo el mundo tiene que atender el tema. Si lo atiende Adriana, luego Adriana nos informa y Nelly y yo tomamos conocimiento y discutimos el proyecto. Y yo sigo perteneciendo a todas las comisiones, pero bajo el concepto de miembros oficio. Y a eso me da más libertad de hacer más cosas. Me da la libertad, pues si Nelly está cubriendo, a veces tenía 4 vistas en un día. Nelly está cubriendo esta hoy, Adriana está cubriendo esta, pues yo me voy a esta que no está ninguna de las dos. Y lo cubrimos. Esa medida, esa vista pública es pro forma. Hay un grupo
de trabajadores que me quieren ver y llegaron de momento a la oficina porque están preocupados por un proyecto de ley, pues arrancas para la oficina, los atiendes y luego vas a la vista. Y en ese sentido, por eso es una gran alegría que seamos 3, porque nos permite la visión de trabajo y yo creo que mayor efectividad. Y le pregunto, ¿usted cree que las comisiones cuentan con suficientes recursos para hacer sus trabajos? Sí, yo creo que sí, porque ¿sabes por qué? Porque como son dirigidos por la mayoría, le dan chavo. Yo todavía no he entendido los 8 años que yo llevo, y lo he hablado, esto lo he hablado públicamente, no debo decirlo aquí en este lugar, ¿por qué rayos? ¿Por qué rayos un legislador de mayoría tiene más presupuesto que un legislador de minoría si ambos fueron electos? No nos olviden que un legislador administra fondos públicos y te asigna un presupuesto para tú contratar personal, para que te ayude y te asesore. Y por lo tanto, eso hay que hacerlo siempre con mucha pulcritud. Yo me siento muy orgulloso de que los 8 años que llevamos allí no hemos tenido ningún señalamiento y de que somos un ejemplo de cómo se administra en la Cámara de Representantes los fondos. Pero obviamente eso de entrada, incluso en el Congreso de los Estados Unidos, en otras jurisdicciones, pues se le asigna el mismo dinero a los mismos legisladores para que operen. Entonces se le asigna un dinero extra para que opere una comisión. Obviamente las comisiones siempre van a estar dirigidas por alguien de la mayoría porque quieren impulsar y eso uno lo entiende y lo respeta. Pero en términos de esa realidad hay unas disparidades. Una cosa hasta salvaje. Cuatrienio pasado, los legisladores de mayoría, en su mayoría eran del Partido Popular, tenían oficinas de distrito. Ahora no tienen oficinas de distrito. Para lo que sirvan, yo creo que las deben eliminar todas, pero vamos. Pero ahora ellos no van a tener, y los legisladores que estaban de minoría ahora tienen oficinas de distrito. Entonces, el cuatrienio pasado, si tú estabas en una oficina en el Mármol, adentro del Capitolio, ahora te sacan y te envían por una oficina en otro lado, más pequeña. Y el que llegó ahora nuevo, pues tiene una oficina, porque lo gano todo. A mí me dejaron en la misma oficina porque, ¿qué remedio? Pues primero porque no es dentro del Capitolio. Y segundo por el seniority o las peleas que uno da para tener una oficina no grande ni cómoda, sensata, para que uno pueda trabajar con la gente que uno contrata. Y Denis, y esto es más, o la línea por la que voy es en cuanto a la continuidad de las medidas. ¿Cómo afecta el cambio de la composición de la legislatura o de una comisión específicamente la continuidad de los proyectos legislativos? Murió el proyecto legislativo. Ay, proyecto que se radica este cuatrienio y llega a diciembre. ¿Cuál es el último año de este cuatrienio? 28. 25, 26, 28. Llega a diciembre 28 y no se aprobó. No se aprobó en ambos cuerpos. Número 1. Fue enviado a Fortaleza y el gobernador lo firmó. Si no ocurren esos 3 pasos, todos tienen que ocurrir. Murió el proyecto, hay que volverlo a radicar. Por eso algún grupo de proyectos de los que yo tengo, los volvemos a radicar. Por ejemplo, el proyecto, el que yo te dije de la salud. Sí. Lo radicamos el cuatrienio pasado. O ya llevo 2 cuatrienios radicando. Pero ahora con los cambios que ha habido en los asuntos de la salud en Puerto Rico, nuestra gente que nos ayuda en este tema, los reestructuramos. Y en vez de radicar 3 proyectos, vamos a radicar como 7, dividiéndolo en temas, generando nuevos temas. Pero hay que hacer el trabajo. Hay algunos proyectos que no. Algunos proyectos que uno le cambia la exposición de motivos, los pone al día y los vuelve a radicar, ¿no? Y proyectos como... Un proyecto que yo siempre... Aquí estamos con mucha tecnología de desconexión digital, que se ha aprobado en Europa, que es que los empleados, los trabajadores, después de tal hora, tienen el derecho a estar desconectados de su trabajo y que el jefe no les esté escribiendo email, no les esté escribiendo por WhatsApp, no los esté llamando. Claro, eso es inaplicable en mi oficina. Yo lo defiendo para toda la clase trabajadora, pero para la gente que trabaja conmigo. Lo digo en broma y lo digo así porque la primera vez que yo planteé esto a la legislatura,
Me hicieron una muy buena entrevista, una periodista sobre el tema, y al final me hizo la pregunta, ¿y esto aplica en su oficina? Y me quedé en blanco. Pero díselo abierto como porque aquí. entonces yo le dije, pues mira, tengo que aplicar las reglas yo también. Hay que proteger la gente de uno en primera instancia. Así mismo. Y le pregunto, ¿las comisiones llevan a cabo informes de auditoría? Bueno, hacen informe de las medidas. Al final del cuatrenio deben hacer un informe de cierre. Y hay una unidad de auditor. Dependiendo del tipo, hay auditoría que se hace en términos del manejo económico. Pero si la pregunta es auditoría al cumplimiento de sus trabajos, claro, la contestación es que no. Si es un tipo de auditoría de funcionamiento, de revisión si se cumplen, no. Creo que en el Senado históricamente ha habido como una especie más de fiscalización por los presidentes. Me han dicho, no lo conozco bien, pero acá no hay, más allá de la reclamo que le puede hacer el presidente del cuerpo a sus miembros de mayoría que presiden comisiones, no hay una cosa estructurada. Tú no vas a saber, a menos que te insertes, cuántas medidas llegaron a esa comisión, cuántas se atendieron, cuántas se rindieron informes y cuántas hicieron nada. Sí, yo te puedo asegurar que la inmensa mayoría de las medidas de esa comisión, que son de mi autoría, no se atienden. Eso sí es un dato cierto. Una de las cosas que nos comentaste iniciando la entrevista, Denis, es que la Asamblea Legislativa fiscaliza. Ese poder de fiscalización hacia las acciones del Ejecutivo, ¿las hace la Asamblea Legislativa en general o lo llevan a cabo las comisiones? Ambas pueden ser. El ejemplo es la Comisión Total. Una Comisión Total que estas últimas semanas en la Cámara hubo el cuatrienio pasado, hubo en el Senado. Lo puede hacer el cuerpo en general con aprobar una medida, dándole una orden a una agencia de gobierno, diciéndole no puedes hacer esto, o te estoy citando o envíame información para hacer envíame información porque quiero cotejar si estás haciendo eso bien. Eso mismo lo puede hacer una comisión. Claro. No lo tiene que hacer el cuerpo en completo. Y eso mismo lo puede hacer un legislador, que es requerir la información a la agencia de gobierno. Pero yo he tenido que ir al tribunal en asuntos como este, porque te plantean me han planteado jefes de agencia, de que yo tengo que pedirle permiso a la comisión o a la Asamblea Legislativa para yo requerir información, requerir documentos. Para empezar, que un ciudadano tiene derecho a obtener información pública. Pero en segundo lugar, y más allá del ciudadano, un legislador tiene unas prerrogativas legislativas de investigación. Por lo tanto, si uno de minoría va a depender de la mayoría para hacer ese tipo de cosas, es un obstáculo como lo es actualmente. Cada vez que alguien de minoría pide a que se apruebe, que se le pida una información a una asamblea, a una agencia de gobierno, es rechazado como regla general. Si en las comisiones, cuando uno está interrogando y pide algún tipo de información precisa o puntual, como regla general, la piden. Pero no es una práctica común y democrática. Y le pregunto, ¿cómo puede asegurarse un miembro de esa, una legisladora, un legislador de minoría, en poder salir reelecto? Porque como usted bien dice, al estar en minoría, pues a veces carece de ese apoyo para poder completar con la erradicación de medidas. Pues trabajar mucho. Primero, trabajar mucho en la legislatura, hacer las cosas con seriedad, hacer las cosas con honestidad, cumplir con el único consejo que me ha dado Fernando Martín. Cuando yo una vez le preguntaba, esto lo he dicho muchas veces y se lo digo a usted, una vez yo le pedí a Fernando Martín una reunión, le había sido senador, le tengo un respeto inmenso, una gran persona. Le digo, Fernando, necesito una reunión contigo para que me des consejos de lo que hubiera hacer la legislatura. Pues yo iba preparado para una reunión de como de una hora y media. Duró 1 minuto la reunión. Me dijo, ve a la legislatura a combatir ideas, no personas. Ese es mi norte, mi gente. Yo voy allí a combatir, apoyar, a combatir, a fiscalizar ideas. No voy a entrar, tú me vas a mí en una cosa personal. Sí tuve una experiencia el cuatrenio, pasado no el anterior, de una persona que fue a lo personal acusándome por el ejercicio honesto de mi profesión. Lo único que tengo que decir es que yo salí electo y él no. Y ahí está el récord electoral.
Y en términos, si me preguntan en términos electorales, pues no solo tú tienes que comunicar lo que tú estás haciendo, tienes que hacer esto que estoy haciendo yo hoy. Claro. Que es hablar con diversos temas, participar de programas de televisión. Hay algunos que uno va con más alegría que otros. Claro. Hacer entrevistas y luego en el proceso electoral, con fondos limitados, llevar un mensaje al país de promoción y caminar el país. Yo por lo menos, lo digo con mucho orgullo, yo cuando voy al supermercado, cuando voy a la farmacia, cuando voy a un restaurante, la gente me saluda con respeto. Para mí y mucha gente con cariño. Yo con eso me siento satisfecho. Yo no sé si la persona votó por mí. Yo no sé si la persona piensa igual que yo. Claro. Pero para mí, el que te respeten y el que te reconozcan tu trabajo, no desde el punto de vista individual, sino por lo que uno representa, por la institución que uno representa, pues yo creo que es trabajo cumplido. Vamos, y tener la satisfacción de dormir tranquilamente todos los días porque uno trabaja con honestidad y con servicio al país, pensando en que uno quiere transformar el país. Y como la inmensa mayoría de este país sale todos los días a moler vidrio con el pecho, a luchar y a batallar, pues yo creo que uno le debe mucha responsabilidad a toda esa gente en el país. Eso es lo que yo trato de hacer. Y quiero agradecerte, Denis, ¿verdad?, por la oportunidad que nos diste de contar con tu presencia. Sinceramente, entiendo que eres una persona que, aparte de que está extremadamente capacitada para el rol que ejerce, yo creo que Puerto Rico ganó contigo. Bueno, más gracias, allá de líneas... Todavía claro, a esta altura de mi vida me abruma ese tipo de cosas, pero más allá de líneas político-partidistas. Lo recibo con mucho respeto y mucha humildad. Oye, y te lo digo agradecido, sinceramente, y verdad, y no es que yo quiera aquí crear ningún tipo de crítica, pero en ocasiones he visto legisladores que se expresan y no están claros de las funciones que deben ejercer. Y te veo aquí, yo veo la manera tan tranquila y tan sencilla en la que tú describes cuáles son las funciones que tú tienes que llevar a cabo. Y eso lo que dices simple y llanamente, que tú sabes a lo que te estás dedicando y que estás preparado para eso. Pues agradecido por esas palabras y nada, pues a la orden siempre. No, de verdad que sí, ha sido un placer conversar con usted, independientemente de la ideología política que uno tenga. De verdad que da gusto saber que en la legislatura hay gente tan preparada y comprometida como usted. Así que, nada, agradecido. A ustedes, gracias por la invitación. Sigan adelante con este proyecto. Sigan adelante ejerciendo esta profesión con mucho orgullo. A mí me enorgullece conocer gente joven y que yo les pueda decir colegas. Y tengo muchos colegas que son mis amigas y mis amigos y mis hermanos que siguen luchando por la justicia social y por lo que creen. Y que eso es importante y adelante. Y les aseguro que el libro les va a llegar. Muchas gracias. Vale.